Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mis queridas hermanas, amigas, la paz con vosotras. Voy a iniciar la siguiente lectura de traducción del Corán por Juz número 1, en la segunda parte porque era muy largo poder subir. Y bueno, pues ahora voy a empezar por el trozo que queda, ¿vale? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Acaso pretenden, oh creyentes, que les crean, siendo que algunos de ellos oían la palabra de Dios, la Torá, y la alteraban intencionalmente después de haberla comprendido? Y cuando se encuentran con los creyentes, dicen, somos creyentes, pero cuando están entre ellos, se dicen unos a otros, ¿acaso van a contarle lo que Dios nos ha revelado para que puedan argumentar con ello contra nosotros ante nuestro Señor? ¿Es que no razonan? ¿Es que no saben que Dios conoce lo que ocultan y lo que hacen público? Entre ellos hay iletrados, sin conocimiento, que no conocen el libro, que siguen solo sus propios deseos y no hacen sino conjeturar. Hay de aquellos que escriben el libro con sus manos y luego dicen, esto proviene de Dios, para venderlo al vil precio. Hay de ellos por lo que han escrito sus manos. Hay de ellos por lo que obtuvieron. Dicen los hijos de Israel, el fuego no nos quemará sino días contados. Diles, ¿acaso tienen una promesa de Dios? Sepan que Dios no falta a sus promesas. ¿O acaso están diciendo de Dios algo que no saben? No cabe duda de que quienes hayan cometido faltas y estén cercados por sus pecados, serán los moradores del fuego, en el que permanecerán eternamente. Pero en cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente, sean los moradores del paraíso, donde vivirán eternamente. Y recuerden cuando celebré el pacto con el pueblo de Israel. Adoren solo a Dios, hagan el bien a sus padres y parientes, a los huérfanos y a los pobres, hablen a la gente de buenas maneras, cumplan la oración y el zakat, pero luego le dieron la espalda a este pacto, incumpliéndolo salvo unos pocos. Recuerden cuando celebré un pacto con ustedes. No derramarán su sangre, ni se expulsarán de sus hogares. Lo aceptaron y fueron testigos de ello. Pero fueron ustedes mismos quienes mataron y expulsaron a algunos de los suyos de sus hogares, haciendo causa común contra ellos, con pecado y violación de la ley. Y si alguno de ellos caía cautivo, pagaban el rescate por él, pero el haberlos expulsado era ya ilícito. ¿Acaso creen en una parte del descreen en la otra? ¿Cuál es la consecuencia de quienes obran así, sino la humillación en la vida mundanal y el castigo más severo del día de la resurrección? Sepa que Dios no estará desatento de cuanto hacen. Esos son quienes compraron la vida mundanal a cambio de la otra. A ellos no se les aliviará el castigo ni tendrán socorredores. Y revelé a Moisés el libro, y después de él envié mensajeros y concedí a Jesús, el hijo de María, milagros evidentes, y lo fortalecí con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. ¿No es cierto acaso que cada vez que se les presentaba un mensajero que no satisfacía sus deseos, se comportaban con soberbia, desmintiendo a unos y matando a otros? Decían, nuestros corazones están cerrados porque ya saben lo necesario. Pero en realidad Dios los maldijo por negar la verdad. Poco es lo que creen. Cuando les llegó un libro de Dios, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían en la Torá, a pesar de que antes oraban para que llegara el profeta que los guiase a la victoria contra los incrédulos. Cuando se les presentó el mensajero, lo reconocieron, pero como no era judío, no creyeron en él. Que la maldición de Dios caiga sobre los que niegan la verdad. Qué mal negocio han hecho al no creer en lo que Dios reveló, por envidia de que Dios favoreciera a quien quiso de entre sus siervos, y no a uno de ellos. Por ello, incurrieron una y otra vez en su ira,
Los que niegan la verdad tendrán un castigo degradante. Cuando se les dice, crean en lo que Dios ha revelado, responden, creemos en lo que Dios nos reveló a nosotros y descreen de lo que vino después, a pesar de ser la verdad que corrobora el libro que quieren. Diles, ¿por qué entonces asesinaron a los profetas de Dios si eran creyentes? Se les presentó Moisés con milagros evidentes, pero adoraron al becerro de oro, obrando injustamente. Y recuerden cuando celebré con ustedes el pacto y levanté el monte encima suyo, y dije, aférrense con fuerza a lo que les he dado, y obedezcan. Dijeron, oímos, pero desobedecemos. Y como castigo por haber negado la verdad, sus corazones quedaron embebidos de amor por el becerro de oro. Diles, oh Mohammed, qué pésimo es lo que su fe les ordena hacer, si en verdad fueran creyentes. Diles, oh Mohammed, si creen que la morada del más allá, junto a Dios, es exclusiva para ustedes, entonces deseen la muerte si son veraces. Pero jamás la desearán por lo que han cometido, y Dios bien sabe quiénes son los injustos. Encontrarás que los judíos son los más aferrados a la vida mundanal, más aún que los idólatras. Algunos de ellos quisieran vivir 1000 años, pero eso no les libraría de castigo, porque Dios sabe cuánto hacen. Dile, oh Mohammed, a quien sea enemigo del ángel Gabriel, que él es quien descendió la revelación a tu corazón con la anuncia de Dios, confirmando los mensajes anteriores como guía y buena nueva para los creyentes. Quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus mensajeros, del ángel Gabriel y el ángel Miguel, que sepa que Dios es enemigo de los que rechazan el mensaje. Y te he revelado, oh Mohammed, signos evidentes que solo los perversos los niegan. ¿No es cierto que cada vez que realizan un pacto, un grupo de ellos lo rompe? La mayoría de ellos no cree. Cuando se les presentó el mensajero de Dios, corroborando lo que ya se les había revelado la Torá, algunos se rebelaron contra el libro de Dios, como si no supieran lo que contenía. Pero sí seguían lo que recitaban los demonios durante el reinado de Salomón. Sepan que Salomón no cayó en la credulidad, sino que fueron los demonios quienes enseñaron a la gente la hechicería y la magia que transmitieron los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Ellos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle: nosotros somos una tentación, no caigan en la incredulidad. A pesar de la advertencia, aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa, aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso de Dios. Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba. Pero los hijos de Israel sabían que quien practicaba la hechicería no tendría éxito en la otra vida. Qué mal vendieron sus almas, si supieran. Si hubieran creído y temido devocionalmente a Dios, la recompensa de Dios hubiera sido muy superior. Si supieran, oh creyentes, no digan al mensajero de Dios, Ra'ina, sino que digan Hunna, y obedézcanlo. Los que rechazan el mensaje recibirán un castigo doloroso. Los incrédulos de entre la gente del libro y los idólatras no desean que su Señor los agracie con alguna bondad. Pero Dios distingue con su misericordia a quien Él quiere, porque Dios es el poseedor del favor inmenso. No abrogo ninguna regla ni versículo, ni la hago olvidar sin traer otra mejor o similar. ¿Acaso no saben que Dios tiene poder sobre todas las cosas? ¿No sabes que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y que no tienes fuera de Dios protector ni socorredor? ¿Acaso van a exigirle un milagro a su mensajero como el pueblo de Israel le exigió a Moisés? Quien cambie la fe por la incredulidad se habrá desviado del camino recto. Muchos de entre la gente del libro quisieran que degeneraran de su fe y volvieran a ser incrédulos por la envidia que les tienen, incluso después de haberse evidenciado a ellos la verdad, pero perdonen y disculpen hasta que Dios decida sobre ellos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Realicen la oración y paguen el zakat, y sepan que todo el bien que hagan será
para su propio beneficio, y su recompensa la encontrarán junto a Dios. Dios sabe cuánto hacen. Y dicen, solo entrará al paraíso quien sea judío o cristiano. Esos son sus deseos infundados. Diles, traigan pruebas si es que dicen la verdad. Pero no es así, porque quienes sometan su voluntad a Dios y hagan el bien obtendrán su recompensa junto a su Señor, y no habrán de sentir temor ni tristeza. Dicen los judíos, los cristianos no tienen base para sus creencias. Los cristianos dicen, los judíos no tienen base para sus creencias, siendo que ambos recitan el mismo libro. Así mismo dijeron los ignorantes idólatras. Dios juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. ¿Acaso existe alguien más injusto que quien prohíbe que en las casas de Dios se alabe su nombre e intentan destruirlas? Esos deberían entrar en ellas con temor, porque finalmente serán humillados en este mundo y en la otra vida recibirán un castigo terrible. A Dios pertenece el oriente y el occidente, y a donde quiera que dirijan el rostro durante la oración, ahí se encuentra el rostro de Dios. Dios es vasto, todo lo conoce. Dicen, Dios ha tenido un hijo, glorificado sea. A él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra, todo se somete a él. Originador de los cielos y de la tierra, cuando decreta un asunto dice, sé y es. Pero dicen los que no saben, ¿por qué no nos habla Dios? O al menos nos envía una señal. Lo mismo dijeron quienes le precedieron, sus corazones se asemejan. Hice evidentes los signos para quienes creen con certeza. Te he enviado, oh Mohammed, con la verdad, como albriciador y advertidor. Pero no serás preguntado sobre los que se condenen al fuego infernal. Ni los judíos ni los cristianos estarán completamente satisfechos contigo hasta que sigas su religión. Di la guía de Dios es la vía verdadera. Si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento sobre la verdad, no tendrías quien te protegiera ni quien te auxiliara de Dios. Aquellos a quienes he confiado el libro, si fueran consecuentes con la versión original del mismo, habrían creído en el Corán, pero que lo nieguen, ellos serán los perdedores. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con que los favorecí y que los distinguí sobre los demás pueblos de su época. Teman el día que ningún alma pueda beneficiar a otra, no se acepte conversación ni intercesión alguna, y no sean auxiliadas. Y reflexiona, oh Mohammed, sobre cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes y las cumplió. Dijo Dios, haré de ti una guía para la gente. Preguntó Abraham, ¿y de mis descendientes? Dijo Dios, mi pacto, la profecía, no incluye a los injustos. Y recuerda cuando dice de la casa de la Kaaba, un lugar de reunión y refugio para la gente. Oh creyentes, tomen el sitial de Abraham como lugar de oración. Y cuando indiqué a Abraham a Ismael, purifique mi casa para quienes vengan a hacer el rito de la circunvalación y el retiro espiritual, y los que se inclinen y posternen durante su oración. Y recuerden cuando Abraham dijo, Señor mío, haz de esta ciudad, la Meca, un lugar seguro, y beneficia con frutos a los pobladores que creen en Dios y en el día del juicio final. Dijo Dios, pero al que rechace la verdad, lo dejaré disfrutar por un tiempo y después lo conduciré al castigo del fuego. ¡Qué pésimo destino! Y recuerden, cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, dijeron, oh Señor, acepta nuestra obra. Tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Señor nuestro, haz que nosotros nos entreguemos a tu voluntad y que nuestra descendencia también lo haga. Como una nación de musulmanes, enséñanos nuestros ritos para la peregrinación y acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres el indulgente, el misericordioso. Señor nuestro, haz surgir de entre nuestra descendencia un mensajero que les recite tus palabras, les enseñe el libro y la sabiduría, y los purifique. Tú eres el poderoso, el sabio. ¿Y quién sino el espíritu necio puede rechazar la religión monoteísta de Abraham?
Él fue un elegido en este mundo y en el otro él se montará entre los justos. Y recuerden cuando le dijo su Señor, entrégame tu voluntad. Respondió, te entrego mi voluntad. Le entrego mi voluntad al Señor del universo. Y esto fue lo que Abraham y Jacob legaron a sus hijos. Oh hijos míos, Dios les ha elegido esta religión. Y no mueran sin haber entregado su voluntad a Dios. ¿Acaso saben qué le preguntó Jacob a sus hijos cuando le llegó la muerte? ¿Qué adorarán después de mi muerte? Dijeron, adoraremos lo que adoraban tú y tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac, la única divinidad, y a él entregaremos nuestra voluntad. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Dijeron la gente del libro, sean judíos o cristianos, que así estarán en la guía correcta. Diles, no. Seguiremos la religión de Abraham, que era monoteísta puro y no era de los idólatras. Digan, creemos en Dios, en lo que nos fue revelado a nosotros y en lo que fue revelado a Abraham, Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, y en lo que Dios reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos y entregamos a Dios nuestra voluntad siendo musulmanes. Si creen en lo mismo que ustedes creen, habrán seguido la guía correcta, pero si lo rechazan, estarán en el error. Dios te protegerá de ellos. Esto lo oye, esto lo sabe. Si digan, seguimos la religión de Dios, ¿y qué mejor religión que la de Dios? Nosotros solo lo adoramos a Él. Di, ¿por qué discuten con nosotros acerca de Dios, siendo que Él es el Señor de ambos? Nosotros responderemos por nuestras acciones y ustedes por las suyas. Nosotros les somos sinceros adorándolo solo a Él. ¿Acaso van a decir que Abraham, Isaac, Ismael, Jacob y las 12 tribus eran judíos o cristianos? Di, ¿acaso ustedes saben más que Dios? ¿Existe alguien más injusto que quien oculta un testimonio que ha recibido de Dios? Dios no está desatento de lo que hace. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Bueno, hasta aquí ha llegado el Elius. Hasta aquí ha llegado. A ver, voy a poner así que se vea. Para acordaros que es aquí. Hasta aquí es el Jus, hasta el 141. Bueno, hasta aquí de esto. Que Dios cuide y guarde todo mal. Bendiga a vuestros hogares, a vuestra familia y a vosotros y